Basauriko udaleko ELA sindikatuaren ekintza sindikalaren atalak udaltzainen erretiroa adinari buruz aurkeztutako mozioa. Bai, ez dakit proposatzaien partetik zeo zer esateko dagoan. Berdea zegoena da. Arratsaldeon. Señor presidente, concejalas, concejales, os presento la moción de la acción sindical de ELA, de Basauri, en nombre y representación de los afiliados y afiliadas de este sindicato. Moción de adelanto de la edad de jubilación de la Policía Municipal Udaltzaingoa. Como tendrán conocimiento, en el año 2008, el Real Decreto del colectivo de bomberos logró la jubilación a los 60 años, atendiendo a su actividad que desarrollaban y que desarrollan. De igual modo, en el 2009, mediante acuerdo entre EAJPNV y PSOE, en el Parlamento de Madrid, el colectivo de la Ertzaintza consiguió la jubilación anticipada a los 60 años, que tuvo un efecto al año 2010. Incomprensiblemente se dejó fuera el colectivo de la Policía Municipal del País Vasco, olvidando sus firmantes que, según la ley de policía, la policía vasca la forman la Ertzaintza y las policías municipales. Las policías municipales que en actividad desarrollan ambas policías son similares, tanto en funciones como en capacidad. La modificación legislativa, justa y muy necesaria, admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente vulnerable y necesitado de ajustar su vida laboral a la situación real, situación amparada en la Ley General de Seguridad Social, que en su artículo 161.1.bis ampara a las profesiones de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre, en las que se registran elevados índices de morbilidad y mortalidad. Los estudios llevados a cabo en diferentes universidades con el colectivo de las policías locales y autonómicas se desprende que existen indicios de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad y que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso y desarrollo de su actividad no puede hacerse a partir de unas determinadas edades. Por todo ello, y como consecuencia de la realización del trabajo y de naturaleza excepcionalmente peligrosa, penosa, tóxica e insalubre. 9. Año 2018, 14. Y año 2019, 15. Desde el sindicato ELA hemos venido denunciando la marginación que ha supuesto para el conjunto de las policías municipales del País Vasco la existencia de la Juventud de la Ertzaintza y de otros cuerpos policiales, lo cual no hace sino ratificar la necesidad de una regulación. Al igual riesgo, igual cobertura. Desde las exigimos la equiparación de las condiciones de jubilación de los y las policías municipales del País Vasco y con la Ertzaintza, mediante la modificación de la regulación de la edad de jubilación, a través de un Real Decreto Ley, para conseguir los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los y las policías municipales del País Vasco. Por todo lo anterior expuesto, se propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Basauri muestra su posición favorable a iniciar la modificación de la legislación en materia de seguridad social para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación de los miembros de los cuerpos de la Policía Municipal del País Vasco. Segundo, el Ayuntamiento de Basauri insta al Parlamento Vasco para que éste, a su vez, inste al Gobierno de España a que inicie la modificación de la legislación vigente en materia de seguridad social para la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Tercero, el Ayuntamiento de Basauri, tercero y último, el Ayuntamiento de Basauri insta a la Asociación de Municipios Vascos, Eudel y Udalbiltza, para que apoye esta iniciativa y, en su caso, aporten datos y documentación necesarios para llevarla a cabo. Esto es todo. Señores capitulares, os pido unanimidad. Eskerrik asko. Oso ondo. Pepe. Bien. Nosotros, como ya en su momento en la moción, que prácticamente en sustancia es la misma y se presentó en el anterior pleno,
votamos a favor. Nuestro sentido va a ser el mismo, pero sí queríamos hacer varias matizaciones. Hombre, nos parece que el foro, también insisto, el foro pues no deja de ser testimonial. Está bien que todos nos pongamos de acuerdo y desde luego por nosotros no va a quedar la unanimidad. No va a quedar la unanimidad, pero sí quisiera decir que cuando se dice en el punto 2, el Ayuntamiento de Basauri insta al Parlamento Vasco para que éste a su vez inste al Gobierno de España a que inicie la modificación, a mí me parecen muchas instancias, me parecen muchas. Y cuando se habla en el punto 3, eso quiere decir que tampoco tenemos mucha competencia al respecto, por no decir ninguna. Pero bueno, insisto, la unanimidad con nosotros la vais a tener, pero si quiero decir esto, que conste en acta, ¿no? Es decir, que al final que no se quede en un texto en papel mojado. Y cuando se dice en el punto 3, el Ayuntamiento de Basauri insta a las asociaciones de municipios vascos, Eudel y Udalbiltza, hombre, yo, cuando se insta al Parlamento Vasco y se insta al Gobierno del Estado y se insta, yo ya no sé, porque ya me estaba asustando, yo lo veía en Bruselas, me echo de menos a la FEM, a la Federación Española de Municipios y Provincias, que también tendrá algo que decir al respecto, mal que guste o no guste a determinados ámbitos y sectores o sensibilidades, algo tendrá que decir al respecto. Probablemente incluso hasta esté de acuerdo. Pero claro, para que alguien esté de acuerdo hace falta que le convoquen a la merienda. ¿Me explico? Pero no obstante eso, nosotros vamos a estar a favor y insisto que conste esas pequeños detalles o pequeños matices en lo que es el acta. Ederto, José Mari. Bilduk. Gu ados. PSek. Como ya dijimos con la moción, que efectivamente en términos es sustancial o parecida de comisiones obreras del mes pasado, es un tema que lo acaba de decir el portavoz del Partido Popular, de competencias prácticamente escasas por nuestro lado. Más bien lo que traemos aquí es una declaración de intereses, ¿no? o de inicio, ¿no? Y por lo tanto, lo mismo que dijimos con comisiones obreras, estamos de acuerdo, que se solicite al Gobierno de España que a su vez la dirección de la Seguridad Social eleve algún tipo de modificación en el Congreso de los Diputados y que a su vez también lo haga a su vez el Gobierno vasco. Tenemos que tener conciencia en esos temas, que nuestro ámbito competencial es el que es, aunque también es verdad que nos habéis trasladado ya los números de los que nos afectan en Basauri. Por lo tanto, también en eso habría que tomar nota, porque si estamos todos de acuerdo, tenemos que ser conscientes que hay un número ya, desde el año 2015 hasta el año 19, que teóricamente desaparecería y que tenemos que tomar medidas. Por eso también creo que, aparte del tema competencial, la declaración de intereses, tenemos que tomar buena medida del tema. Y como ya os dije, falta la modificación del artículo 62 de la Ley de Policía. No lo queríais meter así, nos parece que faltaba esa pata, pero no estando, pues era simplemente que en la otra moción estaba, que hablaba de la jubilación forzosa, que nos parecía interesante, pero que vamos, que tal como lo habéis traído, la vamos a aprobar exactamente igual, entendiendo que esa modificación legislativa también había que obligarle al Gobierno vasco a que lo hiciese. Y, por lo tanto, nuestro voto será favorable. Ederto. EJak. Bai, gu printzipioz adostasunarekin alde gauz. Gogoratzen badugu, esan duzue, zuek orain, EJak ertzainaren jubilazio aurreratzearen proposamena bebai, aurrera eroan eban bebai. Hemen proposatzen dana da, gizarte segurantzaren legearen aldaketak, eta kontutan egitea, zuen, udaltzaingoan daukasan, jubilazio edo aurre jubilazioen beharrak. Aspalditik ez dira uste dut neurririk hartu horren gainean, eta uste dut ez, horren gainean gagozala eta neurriak hartzera goaz, toketan jakuna eta aldoguna egiten. Bestalde batetik, orain proposatzen dana, bidezko ikusten dugu, eta behar da nortu beharko genduke, eragin ekonomikoak, ze eragin ekonomikoak ikongo lituzke udaletzaerentzat, ze segurtasun segurantza edo gizarte segurantzaerentzat aurretik proposatu zana, bai suhiltzaileenak eta ertzainenak uste dut koste barik egin zala. Uste dut,
Eta hori, udaletxearentzat kontutan ekin barko genduke, baina, problema barik. Eta lanaren arriskua neurtzea da bezan ikerketak, edo azterketak fisikoak eta medikuak kontutan izatea ere, proposatzen dozuela ere, eta hori kontutan eukinda, eta, proposatzen dozuena, zentzuduna ikusten dugunez, baietzan monten dutzogu. Oserra, onartzak emuten da, por cierto, vaya poder de convicción. Ya pues venía más plenos, ¿eh? Esto nos pides que por unanimidad y por unanimidad, vamos, estás que... Vale. Ah, vale, hondo. Aclarar. Una cosa. Nosotros en la moción no pedimos la modificación de la ley de policía, pues porque no es necesario. Y así hablamos con comisiones. Si la Ertzaintza tiene el adelanto sin modificar la ley, pues no es necesaria. Independientemente de que cualquier día se cambiará la ley de policía, pero no es necesaria. Es la única diferencia que había con respecto de una a otra. Sí, de una moción a otra. Era eso. Hori geratu da. Eskerrik asko. Urrengo puntua mesedez. 11. Bilduren udal taldeak Euskal Aurrezki Kutxen etorkizunari buruz aurkeztutako mozioa. Bai, apurtxo bat azalduko dut zertan datzan gure mozioa. Badirudi, edo, argi dau, hile honen amaieran Vital eta BBK banku fundazio bihurtu nahi dituztela. Ez du gule, gauza, prozesu hau korrika eta presaka eginda, naiz eta abendura arte dagoen plazoa aldaketa hau burutzeko, presa handia dekote aldaketa hau egiteko. Eta, zer gertatuko da banku fundazioa bihurtzen danean? Aurkeztu dituzten estatutuen arabera, kontrol publiko eta soziala egiten du, orain arte egiten zuen batzar orokorra disolbatuko dute, administrazio kontseiluen beharrean patronatu bat izango dute, 15 pertsona, beraiek aukeratutako 15 pertsonek eukiko dute hemendik aurrera kontrol guztia, bankuen kontrol guztia. Kontrol guztia eukiko dute, ez diote inori konturik eman behar izango, ez herritarrei, ez erakunde publikoei. Eta behin patronatoa erabakia dekonean, berak erabakiko du bankuarekin edo fundazionekin zer egin. Orduan, zertarako, zein da bankua fundazioa lortzearen helburua? Osea, argi dago prozesu honen helburua privatizazioa dela. Argi utzi du Kutxabankeko presidenteak 170 saltzeko intentzioa daukatela. Orduan, argi gu ez gaude privatizazioaren alde, guztiz kontrakoa. Eta zergaitik privatizatu behar da ondo doan erakunde bat. Zergaitik nahi dute kapital pribatuek erakunde hau erosi? Irabaziak izateko. Eta zergaitik eman behar dizkiogu guk herrian sortutako edo herritarrek sortutako bankuen irabazi hauek kapital pribatuari, sektore publiko batek bertan inbertitu dezakenean. Esaten digute derrigorrezkoa dela, lege bat dagoela hau inposatzen duena, baina Europak inoiz ez du esan bankuak privatizatu behar direnik. Beste aukera batzuk ez daudenik fundazioa bihurtzetik aparte. Orduan gure proposamena da, lehenik eta behin, orain burutu nahi den banku fundazioa bihurtzearen prozesua geratzea, eta hemendik aurrera, guztiok eseri barko ginateke, beste aukeraren bat bilatzera. Guretzat helburua argia da.
orain arte kutxek izan duten izaera publikoa eta soziala bermatzea eta privatizazioa eragoztea. Aukerak badaude, falta dena da borondate politikoa, besterik ez. Bueno. Erto, Pepek. Quiero recordar que las cajas de ahorros funcionan fundamentalmente con capital privado. El capital es privado, de los impositores, de los cuentacorrentistas y demás, es decir, capital privado. Y dándole la vuelta como principio máximo, precisamente por no su carácter público, que creo que aquí hay un error inconsciente o consciente, no es precisamente por su carácter público, sino por su carácter político. Es por lo que en este momento muchas cajas tienen en mente o tienen en la perspectiva o en el futuro la posibilidad de perder toda lo que es la obra social o la función social, precisamente porque los partidos políticos, y ahí nos tenemos que incluir todos, incluyendo Kutxabank, que decir que Kutxabank no vive en un limbo de un cantón suizo, ni no, o sea que también, otra cosa es que sus cuentas más o menos aparezcan solventes y saneadas, pero de alguna manera también ha sido afectada. Quiere decir que el control político, no público, político de las cajas ha hecho que en muchas de ellas lo que es la función social de las cajas, su principio genérico de cuando estas eran Caja de Ahorros Vizcaína, Caja Municipal de Bilbao, se puedan ver afectados de una manera sustancial. Y por lo tanto, el régimen fundacional es un régimen que puede apuntalar bastante mejor lo que es la obra social. Pero es que además de todo eso, es que es una ley que hay que cumplir. Y por lo tanto, se puede decir que puede haber más prisa o menos prisa, pero a veces en los temas bancarios, porque al final estos son temas bancarios, no es un sistema de beneficencia ni la Santa Casa de Misericordia, pues la premura en el tiempo puede provocar grandes beneficios en la obra social. Y por lo tanto no podemos estar más en contra. Harto, Bilduk. Bueno, lehen argi geratu da, lege bat dagoela, baina lege hori bete arazteko beste bide batzuk dauzela. Eta bai, bueno, gu ere ez gaude guztiz ados orain arte Kutxabanken funtzionamenduaz. Adibidez, desautxoekin eta gertatu diren gauzekin ez gauza ados. Baina uste dugu kontrol publikoa askoz gehiago, askoz txikiagoa izango dela oraindik hemendik aurrera. Eta hori ezin dugu onartu. Bueno, gu ados. Harto, Pesek. Bueno, yo tengo que decir que un tema que no tenemos competencia, hablamos con una tranquilidad, a mí me cuesta entenderlo, con lo cual agradezco que todos tengáis un conocimiento exhaustivo de lo que estamos hablando para poder saber lo que estamos votando. A mí, personalmente, no me ha sido fácil poder sacar, más allá de lo que los partidos nos dicen que cabe votar, entender lo que tanto la moción presentada por Bildu como por el Partido Nacionalista Vasco. Bien. Varios hitos. Estamos aquí con ese tema porque antes que Kutxabank, la Caixa, hace escasamente un mes, decidió pasar de caja a convertirse en lo que llamamos fundaciones bancarias. Y efectivamente, lo habéis dicho, esto nos viene dado por una ley, la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias, que se aprueba en diciembre del año 2013. Nada, hace escasamente que nos da, esta norma nos obliga a determinadas cajas, que son, lo digo porque como esto se graba, así el ciudadano también aprende, lo mismo que hemos aprendido nosotros, es decir, obliga, ¿a qué no obliga? Pues a aquellas cajas que por un determinado tamaño, que son más de 10 millones de euros en activos y cuota de mercado, a convertirse en fundaciones bancarias. Y esto sale pues por una regulación que lo aprobáis el PNV y el PP. Para aclararnos también, aquí hay mayores responsabilidades en algunos que en otros, del contenido y de las consecuencias de lo que aquí estamos aprobando. Bien, y nos dan un año, o sea que es verdad, en parte lo que dice Bildu es, tenemos hasta el 27 de diciembre del año 2014 para adaptarnos, porque aparentemente esto nos obliga. Yo creo que en la primera premisa que hay que entender es que esto es de obligado cumplimiento. No sé si por el Banco Central Europeo o por el Memorial de Entendimiento, por el MOU, pero nos obliga desde Europa.
Y además, cualquier vuelta atrás, iríamos a una vuelta a una caja local y sin fundamento. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que tampoco queremos eso para nuestras cajas vascas. Los socialistas, como he dicho antes, no compartimos la literalidad de la ley de cajas y de fundaciones bancarias y oyendo al ministro de Guindos tampoco entendemos lo que persiguen. Por lo tanto, es verdad que una de las cosas que perdemos es las situaciones de control público y de participación, porque, y en eso habría que empezar a desgranar punto por punto de lo que habéis presentado Bildu, pueden pasar a manos privadas, efectivamente, cajas que son centenarias, las cajas vascas. Pero vamos a ir punto por punto. Donde más rechazo nos genera a los socialistas es hablar, en el primer punto, es rechazar la privatización de Kutxabank. Si estoy equivocada, si estamos equivocados, Kutxabank es sociedad anónima desde hace ya un poco de tiempo, para empezar. Es decir, privatizar lo que ya está privatizado o es privado, pues es difícil. Es decir, podemos hablar aquí de desinversión. Y podemos aquí hablar posiblemente del miedo que tengamos a que haya un capital o que pase en manos privadas. Pero no sería privatizar, sería desinversión. Bien, siguiendo los puntos. Es verdad, y en eso se parece a la presentada por el Partido Nacionalista Vasco, a todos nos preocupa el sistema de control. Y, por tanto, todos queremos hablar y preservar, de alguna forma, la forma de hacer de las cajas, el control, las mayorías cualificadas. Y yo creo que en eso, y afortunadamente veo que los demás sabéis más, los socialistas todavía desconocemos cómo van a ser los estatutos. Y esa es una de las incertidumbres que tenemos para los órganos que se están creando. Has hablado, yo he entendido que la ley habla de protectorado, no de patrón. Bueno, la ley, el término que utiliza es protectorado, esas 15 personas que yo creo que sí que debemos exigir que ejerzan de una forma escrupulosa sus funciones y, sobre todo, de control y de supervisión. Por lo tanto, tienen que haber mayorías cualificadas. Y es verdad que debemos instar, mira, aquí sí que debemos instar todos al Gobierno vasco a hacer la ley de cajas vascas, vital también para todo esto, porque de momento estamos con una norma del Gobierno de España y tenemos que adaptarlo a la ley vasca, es decir, una ley propia donde también podamos poner preservar nuestra esencia y nuestra forma de ser. Por lo tanto, a la moción de Bildu, discrepando con el tema de que lo estáis utilizando permanente en prensa. En prensa a veces es complicado leeros a todos y entenderlo. Yo agradezco que todos más entendáis más que nosotros, pero entendiendo que privatizar no se va a dar porque ya es privado, el resto de los puntos podemos compartirlos. Es decir, compartimos que hay que crear mayorías cualificadas públicas, que hay que crear órganos de transparencia y de control, compartimos que tenemos que hacer una ley propia para poder también tener mayor control desde aquí. Por lo tanto, nuestro posicionamiento ante un tema tan complicado va a ser la abstención en esta moción. EJak. Bueno, a ver, aurkezten dozuena guk ez dugu ikusten argudiaketa, orain aurkeztu duzuen moduan, lege baten dagoela edo ez dagoela, legea egon badago. Eta, por cierto, lege hori ez dugu bozkatu, ez dugu ekarri hemengo alderdirik. Hori uste dute Europa mailako regulazio bat dala. Uste dute, argi geratzeko. Alde batetik, proposatzen da, hitz egiten da privatizazioari buruz, eta lehenengo eta behin lege bat dago. Europa guztian finantza sistema berrigituratzen ari dan lege bat, eta Espainia, eta zoritxarrez, Euskadi bertan dagoenez, bete behar ditugu. Naiz eta gure erakundeak beste era batera egin gauzak, gure kutxak, estatuan gertatutakoa jasan behar dute, eta kutxak berrigituratzeko legediaren barruan aurkitzen dira. Aurrezki kutxen eta banku fundazioan. Gainerako, legea 26/2013 legea hor daukagu eta kutxen kudeaketarako funtsezko prozedurak gain banku fundazioa eredua aurkitzen dugu bertan, eta horretan bihurtu behar dira gure kutxak. Bezalde batetik, bat-batean etorri jakun egoera da, eta gure kutxak
erabakia hartu behar dabe legea betetzeko, baina geurean mantentzeko ere. Eta udaletxetik gu, urrengo mozioa horregaitik aurkezten dugu ere, eta holan, egingo doan izango da 2x1, ez? Orduan, esan nahi duguna da, gu zer nahi dugu? Gu nahi duguna da, eukin dugun kutsa bat, por cierto, kutsa bat, estatu mailan gizarte ekintzan bigarrena, noa da, baliabideak jarri dituen bigarrena estatu mailan, eta lehengoa, segun eta gizarte ekintzan. Orduan, orain arte, uste dut hemen gauzak era honean edo behintzat beste leku batzuetan, baina asko sobeago egin dira gauzak, eta zoritzarrez datorkigun legea Europatik bete behar ditugu. Bilduk, dirudienez, beste leku batzuetan, banko fundazioaren legea onartu egin ditu. Uste dut, komunikabideetan irakurri dut, uste dut Nafarroan begiratuz, uste dut Nafarroko juntetan edo gobernuan baietza eman du, talde barruan baietza eman du. Hemen, beste era bateko joku politikoa dauka, baina hala dirudi. Gu zer nahi dugu, gune duguna da, banketzaren kontrola ziurtatu, baina baita bere errotasuna mantendu. Hori argi daukagu. Beste alde batetik, fundazio iraunkorrak banketxearen jarraipena eta lan soziala edo gizarte ekintza mantentzea. Hortan datza gure kutxarena, ez? Eragile finantziero moduan jarraitzeko, gure sare ekonomikoa eta soziala laguntzeko. Uste dut, hor kutxa, orain kutxabank, horretan jardun du historikoki, eta horretan mantendu. Legea bete behar daula bai, baina horretan mantendu. Eta erabakiak hartu behar ditugula alderdiok, hemen gagozanok ez, baina alderdiok eta hartu beharko ditugu. Bai Gipuzkoako kutxan, bai BBKan, edo kutxabanken, edo tokaten jakun lekuan. Baina erabakiak hartu beharko ditugu. Gustatu ala ez gustatu. Ezin duguna da, bertan bera utzi, itxasontzitik alde egin, eta besteak hartuko dituzte erabakiak. Gertatzen ari dan moduan, nunbaiten. Orduan, gu printzipioz mozioaren kontra bozkatuko dugu. Bai, uste dute esan dakoa, uste dute horren gainean gu zer nahi dugun argi dago, esan dut lehen, banketzaren kontrola ziurtatu eta baita ere errotasuna mantendu. Fundazio iraunkorrak, banketzaren jarraipena eta lan sozial edo gizarte ekintza mantentzea, eta bestalde batetik, eragile finantziero moduan jarraitzeko, gure sare ekonomiko eta sozialei laguntzeko. Eta uste dute esaldi horretan argi daukagu. Bete behar ditugula banko fundazioen legea, beteko ditugu, baina nahi duguna, izatez, dira horrek 3 puntuak argi geratzeko. Erto, Pepek. Dicho lo dicho en el punto anterior, no puede ser de otra manera, tengo que decir lo que voy a decir en este. Es decir, a mí el hecho de que se cumpla la ley me parece lo más correcto, entre otras cosas no es porque sea mejor ni peor, sino entre otras cosas porque es lo que hay que hacer. En principio, leyendo la moción planteada por el Partido Nacionalista Vasco, eso es lo que parece que pide, y por lo tanto nosotros no vamos a tener ningún inconveniente, pero sí me gustaría que conste en acta que a mí lo que más me preocupa no es tanto el control político, he dicho que el control político es estrictamente peligroso y ha dado lugar a muchos problemas, sino que lo que más me preocupa es que precisamente como fundaciones que preservan o que intentan preservar lo que es el fondo social o la obra social, a mí lo que más me preocupa es la obra social, que para eso es para lo que estaban, pero con gestores profesionales y con gestores que lógicamente tengan que dar cuenta en su momento de su gestión y en lo de los que de alguna manera tengamos ciertas garantías, no al 100%, ciertas garantías de que las cosas se van a hacer bien. Y por lo tanto, en principio vamos a votar a favor. Berto, Bilduk. Guretzat punturik, zuen mozioan aipatzen ez den punturik garrantzitsuena privatizazioan dena da, horrez da bermatzen hau gertatuko ez denik, horregaitik gauz fundazioen kontra, eta berriro ere esango dut. Legea betetzeko beste bide batzuk dauz. Gauza da, bide horiek aurkitu nahi ditugun, edo guztion artean bilatu nahi ditugun, edo ez. Bide errezena
hau dela, bueno, beraz, kontra. Erto, PSEK. Bueno, yo tengo que empezar contestando al portavoz del PNV, que hoy está por llevarme la contraria en todo, y me dice, no, esto es una ley que viene de Europa. No, es una ley estatal. Por eso pedimos la adaptación de la ley vasca. Es decir, y esta la aprueba el PNV y el PP. Vamos, porque yo digo, no sé, les parece que como viene de Europa, hay que adaptarse mejor. Y entonces hay que cumplir la ley. No. Esto es una ley de cajas y fundaciones bancarias que se aprueba en diciembre, el 27 de diciembre, fin de año, en Madrid, con los votos del PNV y del PP. Y por lo tanto, yo lo que digo es que la responsabilidad del contenido y de sus consecuencias la tenéis unos partidos más que otros. No de Europa. Europa está el memorándum de entendimiento, el MOU. Pero bueno, bien, voy a volver a repetir lo mismo. Es decir, primero, tengo que decir que es un poco más grave para nosotros, porque esta moción ha sido presentada conjuntamente por los dos partidos en varios sitios. Y aquí nos hubiese gustado que también hubieseis contado con el Partido Socialista. No sé si pensabais generar algún tipo de ventaja o dar algún tipo de imagen, que unos sois más cuchabán y más vascos que el resto. Pues no, hombre, las cajas vascas las sentimos todos por igual, porque todos sentimos esta tierra por igual, creo yo. Pero no, aquí parece que no hemos ido de la mano, o sin más, que el Partido Socialista, pues, es más el tonto útil. Y yo, pues me niego a que mi partido pueda aparecer como un tonto útil, porque lo digo porque en Juntas Generales y en otros sitios esta misma moción han sido presentados de la mano de los dos partidos. Pero volvemos a lo mismo, porque además también es verdad que más tenemos autonomía para pensar y para decir lo que he dicho anteriormente. Es un tema complejo, que es un tema donde yo creo que ambas mociones pedían órganos de control, mayorías cualificadas, preservar la esencia y la forma de las antiguas cajas, que esto refleje la realidad social y política vascas. Yo creo que al final es lo que estamos pidiendo todos y es lo que todos entendemos que se puede perder. Por lo tanto, vamos a ser vigilantes en este proceso los socialistas. No vamos a apoyar ningún proceso de desinversión sin más, no de privatización, de desinversión, que yo creo que es lo que más complicado puede parecer aquí. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad, aunque unos más que otros, de apoyar a una entidad financiera vasca y potente, sobre todo de garantizar a nuestros vecinos y vecinas, en este caso baserritarras, que sus depósitos, principalmente sus depósitos, están en buenas manos y que esto contribuya pues, al desarrollo económico y social. Pero yo creo que a quienes hemos elegido, y en este ayuntamiento hemos elegido, y a quienes estén, tenemos que intentar que esta caja, que en este caso esta fundación bancaria, no pierda ese control de lo público. Y por eso nuestra posición en el caso de la moción del PNV también va a ser la abstención. Yo me gustaría recordar algunas cosas porque lo que se dice, hay que aclararlo, parece que siempre es verdad, tal y como se dice. Primero, hay una normativa europea que obliga, segundo, el Estado español, con el gobierno del PP a la cabeza, plantean una ley de cajas en base a esta normativa europea impuesta de obligado cumplimiento, con lo cual sabe muy bien el PSOE, que es así. Por cierto, negocia alguna cuestión en aras a que las cajas no sean intervenidas y tengan algún futuro y podamos mantener la localización de las cajas vascas aquí, con sus índices, por cierto, de solvencia y de obra social bastante elevados y bastante sólidos en comparativa con cualquier otra caja del Estado. Y eso se consigue en la negociación del PP, entonces hay que decirlo. Primero, normativa europea que sí o sí hay que hacer. Segundo, el PP, dentro de lo que le toca en sus labores de gobierno del Estado, plantea una ley y en esa ley, como en otras tantas cosas, el Partido Nacionalista Vasco intenta que lo que nos toca a nosotros sea suavizado, matizado y por lo menos que las cajas no sean intervenidas. Cuestión que más o menos se logra. Entonces, por dejar las cosas claras. Segundo, yo no sé si a algunos también nos gusta ponernos ambos lados de la pancarta. Yo pensaba que solo hacían unos, pero ahora veo que están haciendo más de uno. Bueno, no sé, oye, cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que las cosas están muy claras y la responsabilidad con nuestros ciudadanos también. Quien está en uno de la pancarta no está al otro. Y tiene que decir las cosas claras, donde le toca estar. Buena gestión, se ha nombrado buena gestión. Bueno, yo creo que algún dato hay que dar. Antes dicen que los datos no son elegantes, los datos son elegantísimos, porque nos retratan con total objetividad. BBK, en lo que yo un poco conozco, y creo que el resto de las cajas vascas no están muy lejos, con algún matiz, no exactamente igual, pero con algún matiz. BBK, primeros puestos en los rankings de rentabilidad,
primeros puestos en todas las cajas del Estado, con el volumen que tiene, matizando con el volumen que tiene, que es mucho menor a otras cajas, como por ejemplo Caixa, etcétera. Primeros puestos en índice de rentabilidad, primeros puestos en índice de solvencia, primeros puestos en dinero dedicado a obra social. Es más, la segunda en obra social por detrás de la Caixa en el Estado, teniendo menos de la mitad de volumen que la Caixa, menos de la mitad de volumen. Y en base a su volumen, primera caja en obra social en el Estado. Con los rectores, por cierto, que ha tenido hasta ahora, uno de los cuales ahora es de Kutxabank. Por cierto, para aclarar y concretar. Entonces, creo que solvencia y profesionalidad a la vista de los datos. Creo que compromiso con la obra social a la vista de los datos. Y yo creo que aquí, repito, estar a un lado de toda la pancarta no vale. Aquí hay que estar a uno. Y a uno es, cuando uno le toca tomar decisiones, tomarlas e intentar que éstas sean lo mejores posible y si no pueden ser lo mejor posible, lo menos malas posible. Y en cualquier caso coincidimos con todos los grupos que aquí han hablado en el sentido de que el compromiso tiene que ser por mantener la localización de las cajas vascas con su personalidad vasca y con su ligación a la tierra y también mantener desde luego la apuesta social histórica de esas cajas vascas por su obra social, repito. Segunda, en números totales, en dinero total destinado a obra social, y primera en función de su volumen. Primera en el Estado. Bye. Sobre este tema, cuando hablamos de obra social, en la que estamos todos insistiendo, hay que ver cómo se puede lograr eso. Es decir, qué estructura. Unas estructuras permiten que la obra social vaya hacia adelante y otro tipo de estructuras lo que hacen es caparla. Si se está dispuesto a vender el 70% al capital privado, porque es una empresa rentable, que da dinero, realmente va a haber muchos lobos, o como queréis decir, dispuestos a hacerse con ese gran pastel. Evidentemente, ¿esto qué va a suponer? Que la obra social se va al carajo, que realmente el capital privado, entendido así, no de los pequeñitos accionistas, que eso es otra cosa, además con asambleas, etcétera, que hasta ahora había, a lo que voy es ese 70% que sale a manos privadas, como lobos, a un negocio tan interesante, la obra social, ¿qué futuro tiene? Vayamos a los contenidos. Fernando, la obra social, la caja, el gran pastel y términos que acabas de emplear, más se va al carajo si cuando necesitamos financiación nos vamos a buscar un banco que achacamos que se ha enriquecido con el ladrillo, con las personas, con no sé qué, puedo dar nombres y todo, en vez de ir a buscar lo que tenemos en casa. Se va al carajo. También se va al carajo. Bueno, por no entrar en un dimiderete, pero el tema de fondo lo que planteo es el 70% de capital financiero que pueda entrar en Caixa, en Kutxabank, desde luego lo que va a obtener es, o viene a conseguir el mayor beneficio, que es punto y aparte, como sea. Ese es el criterio. Entonces, con ese criterio, que no hay otro, el tema de la obra social, como no se argumente, mejor dicho, como no se organice, como no se controle, pero esto de manera orgánica y desde ahora. Claro, ¿el camino cuál es? El que se ha iniciado. Pues ya son 15 los que lo van a decidir. Mal camino es el conseguir que realmente la obra social quede asegurada. Realmente las dudas y el planteamiento que ya ha hecho Eneritz, pues por eso lo planteamos, sin más. Alberto, hurrengo puntua mesedez. Amairu. Zenbait erakundek, alderdi politikoek, sindikatuek eta elkarteek, estatuburua hautatzeko moduari buruz aurkeztutako mozioa. Bai, ez daki proposatzaile zeusa gurean dauzen, venga, aurrera. Epa. Bueno,
Soy Asier Dozain. Estoy muy nervioso. Más que nada voy a leer la moción que hemos presentado entre varios colectivos, sindicatos, partidos políticos, etc. Olan, hobeto. A ver, pues empiezo. En Gazte Komunistak somos las organizaciones en Gazte Komunistak Basauri, Pai Basauri, San Miguelgo Gazte Bloquea, Basauriko Asamblada Antifascista, Kaleroko Hooligans, Anticapitalistak, Charrasca Gazte Asamblada, Ernai, Asociación de Mujeres de Basauri, LAP, Esteilas, Podemos Saldugu, Izquierda Unida, Ezker Anitza, EPK y EH Bildu. La propuesta es la siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Basauri se posiciona a favor de un régimen republicano en el que el jefe del Estado sea elegido por voluntad popular. El Pleno del Ayuntamiento aboga por abrir un proceso constituyente de carácter democrático y participativo donde la ciudadanía sea la protagonista y tenga la última palabra, y que cuando menos reconozca el derecho a decidir de los pueblos, así como garantías para respetar la decisión de estos. La justificación de esta moción es la siguiente. La abdicación de Juan Carlos de Borbón ha puesto un paso más en la profundidad de la crisis política institucional derivada del franquismo. Hoy es el día en el que el modelo atado y bien atado, impulsado por Franco, representa la falta de democracia, la negación de los pueblos y la falta de ruptura democrática al respecto a la dictadura franquista. Afortunadamente hemos podido comprobar Afortunadamente hemos podido comprobar en las cada vez más numerosas movilizaciones de estos últimos años que este modelo político no ha sido capaz de detener las reivindicaciones democráticas de los pueblos del Estado español, ni de la ciudadanía del propio Estado. Se están construyendo procesos irreversibles, procesos cuyos protagonistas son los pueblos, la ciudadanía y los derechos democráticos. Entre tanto, la crisis del PP y del PSOE y de la legitimidad y de la credibilidad del bipartidismo que han representado es clara muestra de la crisis de este modelo político institucional. Ese ha sido el contexto en el que ha ocurrido la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Y ante la abdicación es el momento de llevar a cabo una verdadera ruptura democrática, al objeto de materializar los derechos de la ciudadanía y la de los pueblos. Es por ello por lo que las mencionadas formaciones y asociaciones trasladamos el debate que ahora estén en la calle. Fuera la monarquía, democratización del Estado y respeto al derecho a decidir, al Pleno del Ayuntamiento de Basauri a fin de que se posicione. Eskerrik asko, Asier. Bai. Bai, Pepek. Bueno, me lo ponéis difícil, ¿eh? Vamos a ver, y compañía. Parientes, por cierto, de quienes tenemos en este momento. Ahora bien, aquí podemos hablar de dos cosas. Una, tenemos una Constitución que, por cierto, yo era menor de edad, no la voté, pero la respeto, en la que existe un título segundo y un título octavo que puede que nos gusten más o nos gusten menos, pero lo respeto, que si yo fuese constituyente o legislador, cosa que no soy ni tengo ninguna intención, probablemente lo haría de muy diferente manera, pero lo respeto. Existe un régimen de reforma de la misma que se puede también cambiar incluso el propio régimen de reforma, que se haga así. Y si no se hace así, que no creo yo que es la vía, si me equivoco me lo decís, no creo que es la vía que se plantea en la moción, sino que se plantea una ruptura democrática o una cosa pues, un poco más asamblearia y demás, pues entonces cuestionamos todo. Porque claro, lo que no puede ser es que cuestionemos el título segundo en el que se habla de la corona y no cuestionemos otras cosas. Porque claro, si se rompe el documento, el problema de la rotura de los documentos es que cuando se rompe el documento se rompe entero. Y claro, entonces igual estamos hablando de otro tema. Tenemos que volver a consensos y tenemos que volver a cosas. Porque lo que no puede ser es, yo me quedo con esta parte del menú y esa parte del menú no se me toca,
esa parte del menú la planteo que es mía, eso es una especie de cosa de mi soberanía particular, de mi propia idiosincrasia, y el resto sí lo discuto. El resto lo rechazo y el resto voy a hacer lo que yo considere conveniente. No, entonces no. O se plantea el camino de la reforma por el camino de la reforma, el que se plantea desde la Constitución del 78, o se plantea otra cosa. Pero ahí hay que tenerlo muy claro. Insisto, si se plantea el segundo camino, que es lo que yo veo aquí, pues entonces es que todo se cuestiona. Todo. Y cuando digo todo, es todo. No solo la corona. Por lo tanto, insisto, yo me mantengo en contra, como no puede ser de otra manera. Por eso llevo, entre otras cosas, hoy una corbata verde, que no es casual. No es casual. Ederto, Bilduk. Permitidme que empiece la intervención con una frase que dijo nuestro compañero en el Parlamento del Estado español. No queremos ni al padre, ni al hijo, ni al espíritu de Franco que anida a los dos. No los queremos, no somos súbditos. Para EH Bildu, su fin es la Primera República Vasca. Para ello, abogamos por el derecho a decidir del pueblo vasco. Creemos firmemente en el derecho a decidir. Creemos en el empoderamiento de la población, como ha dicho Fernán. Y creemos, y por solidaridad, creemos que el pueblo español también tiene que tener ese derecho a decidir, ese empoderamiento, y dentro de una república votar a su jefe de Estado, que no sea por inspiración ni de Franco ni divina, como fue en su día, y que ha pasado a su hijo. Ese derecho de libre determinación de los pueblos en decidir su jefe de Estado, su encaje en los estados o su libre determinación. Por eso vamos a votar a favor de esta enmienda, de esta moción, porque estamos de acuerdo con los dos puntos, con el derecho a decidir de los pueblos y con el derecho del pueblo español, dentro de un régimen republicano, a decidir su jefe de Estado y poder elegirlo. Ederto, PSEK. Yo también, permitirme que empiece con alguna pregunta. Ese es el punto, creo que 13. De importancia para nuestros vecinos, habrán habido 3 o 4, posiblemente. Reglamento de participación, bueno, de buen gobierno, transparencia y participación, reglamento de taxis. Bueno. No tenemos problemas a debatir o a discutir, sin ningún problema, pero somos conscientes que este tema ni tenemos competencias ni posiblemente tenga importancia local. Cuando colectivos tan importantes os juntáis, lo que nos hubiese gustado poder hablar aquí es de lo que importa realmente al ciudadano de Basauri: el trabajo, el empleo, los jóvenes, las familias con dificultades, los mayores. Porque todos ellos, todos nos están reclamando a todos nuevos tiempos y nuevas formas para nosotros, para nuestro país, para nuestro pueblo. Pero bueno, queremos discutir de lo que parece que es moda, no de lo que pasa en nuestro pueblo. Y yo quiero situar dónde estamos. España, porque la Constitución así lo decidió hace 35 años, eligió una monarquía parlamentaria. Y la Constitución, esa tan machacada Constitución, solo reconoce una soberanía, que es la soberanía popular. Aquí no hay soberanía real, aquí hay una soberanía popular. Aquí no hay súbditos, aquí hay ciudadanos de plenos derechos que os permite y nos permiten a todos estar hoy aquí. Para aclarar dónde estamos. Mira, los socialistas no escondemos que tenemos preferencias republicanas en cuerpo y alma, pero más aún, yo soy firme partidaria de los valores republicanos, valores. Pero seguimos entendiendo que en ese momento esto es compatible con una monarquía parlamentaria, que es la que hay. Nuestro partido tiene 135 años de historia y defiende y mantiene los consensos, y principalmente el consenso constitucional. Y sabéis, eso lo hicieron mediante referéndum la voluntad popular. Es lo que decidió. Cuando habléis aquí de decidir, lo decidieron. Posiblemente vuestros padres o vuestros abuelos, pero eso es lo que decidieron. Y eso a veces hay que respetarlo. Porque ese es el origen de la legitimidad que nos permite estar todos aquí. Bien, siguiente apartado. Proceso constituyente. No comparto que es necesario un proceso constituyente, pero sí creo que estamos metidos y situados en 3 crisis de forma simultánea. Una claramente es la social,
la que hemos hablado antes, la de mayores, la de jóvenes, familias con dificultades, el paro. Otra claramente es la política. Hay una crisis política donde la ciudadanía no nos ve como una solución, sino como un problema, y eso es verdad. Y claramente hay una crisis territorial, que eso también tendremos que hacer frente, que eso es la siguiente moción, por cierto. Por eso no estamos de acuerdo con un proceso constituyente, pero sí con reformas constitucionales. Claramente, 35 años nos han dado para ver aquí las debilidades, las fortalezas y los problemas. Y creemos que tendremos que hacerlo con consenso de todos. Y tendremos que al final trabajar para meter los avances sociales que se han dado, para plantearnos un nuevo sistema electoral, para plantearnos pues, los problemas territoriales que están encima de la mesa. Pero, de verdad, en lo que a mí me compete, a mi partido le compete, a mi grupo le compete, nos hubiese gustado que tantos grupos hubiésemos hablado de otros temas. Además, temas que tienen que ser, de verdad, imprescindibles e inaplazables, y no este que nos queda lejos y que a la ciudadanía de nuestro pueblo yo creo que poco les preocupa. Por eso vamos a votar en contra de la moción presentada. Ederto, EJak. Bueno, lehenengo eta behin, ez dakit, hemen alderdi desberdinak adostu dozue, nik urrengorako behar bada, eta elkarteak bai, urrengorako, igual urbiltzen basari gugana eta igual adostasuna lortuko gendun, edo behintzat, adostasuna edo adostasun gehiago, behintzat. Go printzipioz, bakizu EAJ beti errepublikar partidu bat izan dela, baina, hemen, aurkezpenean edo zati gehiengoan egiten duguna da, Espainia republikanoa ez izatea, edo monarkikoa, republikarra eskatzea, eta monarkia ez, Espainia aldekoa. Guri, hori guretzat, betidanik, ez dakit, ez da izan lehentasun bat. Argi dago, hobeagoa, orain aldarrikatzen dana kaleetan, daukaguna baino. Eta merkeagoa, berro da. Baina, gure lehentasuna da, hemen gertatzen dana. Guk erabakitzeko, edo guk egitea erabakitzeko eskubidea. Espainian agintzen danak gurea errespetatzea. Agindu aldau Juan Carlos, Felipe, edo Primo de Rivera. Gure lehentasuna ez dago Madrilen, nok agintzen dauan baizik eta. Guk libre izatea aukeratzeko gure herriaren ordezkariak aukeratzea gustatuko litzaiguke. Daukagun monarkia, 1978an, konstituzioa onartu zanean, hortik aurrera, honetan gagoz. Gu ez gendun onartu hori, konstituzio hori, baina horretan gagoz. Horretan gagoz Madrilen gogoratzeko hemen beste batzuk gagozela, beste herri bat dagoela. Beste goza bat, da legea eginduz, daukaguna onartzea. Madrilen ordezkaria daukaguzanok, Madrilen, holan egin behar izan dutelako. Edozein aldaketa, Espainiako konstituzioa eta gaur egun dagoen krisialdi instituzioetan aldaketa sakonagoa izan beharko litzatekela uste dugu. Eta hori, gauzatzea, ez da orain EAJak edo baira, EAJak agintzen edo nahi dauena. Gu printzipioz, orokorrean ez dugu txartu ikusten, baina azten idu egingo gara, oraitik. Oskatu egin da, baina, Al hombre el señor del PP, que no sé cómo se llama. José Mari. Igual soy republicano, igual soy monárquico y no lo sé, para empezar. Tampoco me importaría. Lo segundo, porque si no lo sé. Y lo segundo, se puede modificar la Constitución para unas cosas si no se rompe, para priorizar la deuda ante el pueblo, pero para otras cosas parece ser que duele. Ondo. Sí, lo contesto. Sí, yo lo que pasa es que este señor no ha estado en los plenos en los que yo he dicho que cuando se habla de deuda y de perdón de deudas bancarias y demás, yo no estoy de acuerdo. No sé, pero bueno, yo lo he dicho.
Yo lo he dicho por activa y por pasiva, como entidades privadas que son, y por lo tanto que apechuguen con lo que son. Yo no sé si es monárquico o no, hombre, yo me rijo un poco, aunque hago siempre autos de fe, me rijo un poco por San Andrés, ¿no? En este caso, lo que veo escrito es algo muy republicano. Hombre, lo que me sorprende, y era para limar un poco asperezas, sin más, no, de verdad que puedes estar tranquilo que no te veo en ningún tipo de enfermedad monárquica, en ningún caso, o sea, puedes estar absolutamente tranquilo, que a ese respecto no tienes, me da esa impresión, ningún tipo de virus maligno al respecto. Pero bueno, diciendo yo, pues, hombre, es muy de Luis XIV, es muy del Rey Sol, es muy de el Estado soy yo. Sin más, es una pequeña, por ser un poquito... ¿El qué? No, el lenguaje administrativo no, porque eso aquí yo hace mucho tiempo que no veo en los escritos al final por triplicado ejemplar. Eso es. No, sí, hombre, y es que en eso me he parado a analizarlo posteriormente, ¿eh? Yo creo que no nos paremos en la anécdota, y lo que pasa es que he querido sencillamente vacunarnos un poco todos. Luego he hablado de lo que he hablado y he dicho que cuando se rompe un documento y se rompe el sistema de reforma del mismo, un documento que es lo suficientemente importante, pues si se rompe ese procedimiento, se rompe para todo, es lo único que quiero decir. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, supongo. Ahora, no vaya a ser que dicen, no, pero es que esto para esto sí, pero para aquello de allá, casi como que me lo quedo como está. No, eso así no es como funcionan las cosas. Pero bueno, insisto, no te veo nada monárquico, de verdad. De verdad. Bueno, Albide Gargi. Urrengo puntua mesedez. 14. EJ-PNV-ren udal taldeak Espainiako erregearen abdikazioa dela eta aurkeztutako mozioa. Igual irakurtzen dut, bai. El Ayuntamiento de Basauri solicita al Gobierno del Estado que inicie un proceso de reforma constitucional para habilitar un proceso en el que las diferentes nacionalidades del Estado puedan elegir libremente la relación a mantener con el Estado español, ya sea adhesión, separación u otras fórmulas intermedias que culmine con la expresión directa de la voluntad ciudadana de los territorios vinculados a dichas nacionalidades. Hombre, después de esta declaración institucional referencial de absoluta naturaleza republicana por parte del Partido Nacionalista Vasco, cosa que no es que me sorprenda, es que sencillamente no sé qué decir, porque claro, si levanta la cabeza en varios de los insignes próceres de vuestro partido, historiadores varios de aquí y de allá, y demás, periódicos en ristre, cinematógrafo de la época, documentales al efecto y demás, pues hombre, que es muy loable, porque aquel señor, pues se nota que era republicano y ha sido republicano casi desde siempre. Pero hombre, no me digáis que vosotros habéis sido siempre republicanos. Hombre, es que, o sea, pulpo como animal de compañía, no, por favor. O sea, republicanos no. Hombre, no me desilusionéis de esa manera. Quería ver a alguien monárquico más en este Parlamento, pero no lo veo, claro. Es que sois la pera, ¿eh? Ahora sois republicanos. Bueno, bien. En fin, no sé, tendréis que rendir cuentas dentro de un rato. O no, igual ya no. Igual yo estoy sorprendido y Ortúzar resulta que es tricolor. Pero bueno, no lo veo. Como el anuncio, no lo veo. No lo veo. Pero bueno, blanco y verde, tricolor. Claro. No le veo de color. Hombre, aquí por lo menos se habla de un proceso de reforma constituyente. Y se habla de posibilidades de adhesión, separación o medio pensionistas. Bueno, pues bien, eso es una forma de pasar el río sin mojarse mucho. Bien, es una reforma. Yo, como no estoy a favor de esa reforma, de seguir diciendo que no. Pero hombre, la verdad es que me sigue sorprendiendo. Tendremos que hablar al respecto, hacer un acto de... Porque es que lo del republicanismo del Partido Nacionalista Vasco tiene su aquel, pero con cariño, con cariño. Es como si me decís que yo soy republicano. Es que me lo hago mirar, francamente.
José Mari, sin acritud, ya sabes que sin acritud. Siempre los debates son interesantes. Solo una pequeña cosa, no estoy hablando de casos particulares, de versos sueltos que tenéis o de michelines y demás. Estoy hablando de como institución, como partido, como lo que se dice en Sabin Echea todos los días después del café y antes. Yo creo que como acto fundacional republicano lo veo complicado, pero bueno, en esta vida todo se puede dar, ¿no? Oye, ese acto de conversión. José Mari, no sé si en el CSIC os equivoquéis a ponerlos con micrófonos y los pudiesen a ser algún otro partido. Por lo que me dices, no sé qué cosas oídas en Sabin Echea, que alguien que ha puesto micrófonos oye que los demás no los oye nunca. No, déjame que siga, luego si quieres. Por lo que sí veo, pero ya con todo cariño también ya lo sospechaba, de hecho ya lo sabía, tú te has quedado anclado en la carlistada. En la época del carlismo, pero tanto a nivel ideológico como a nivel práctico. Soy mayor, pero no tanto. Tanto a nivel ideológico como a nivel los defensores de... Si me dejas acabar, por favor. Solo un segundo. Si me dejas acabar, por favor. Que yo te he dejado, te escucho con mucho interés. Solo un segundo, porque yo nunca he interrumpido al alcalde y luego haré acto de confesión al respecto. Hombre, yo no me he quedado en la carlistada, desde luego, porque no nací allí. He nacido hace mucho, pero no tanto. Ahora, aquí los defensores de instituciones macromedievales no soy precisamente yo. O sea, que decir que no sé quién ha nacido antes. Yo en el 62, pero del 1962, del siglo XX, no más allá. No, como buen aspecto ya te vemos. Se decía que ideológica y prácticamente te has quedado en la época de carlismo, con lo cual veo que no has evolucionado y tienes una imagen distorsionada de lo que es el nacionalismo vasco. Yo diría que muy distorsionada todavía. Bueno, yo creo que los hechos están claros. ¿Dónde está el Partido Nacionalista Vasco? Por cierto, que tiene más de 100 años, en los momentos claves en donde había que decidir y donde había que decir qué era y cómo era. Los momentos claves fue una desgraciada guerra también, y ha habido muchos momentos claves. Indudablemente, el Partido Nacionalista Vasco tiene y ha tenido siempre una clara vocación republicana de su república y de su país, que igual no coincide con el tuyo. Pero aparte de eso, lo demás muy bien, José Mari, con buen rollito. Repito que te has quedado en el capítulo de carlismo y no has evolucionado. Bildu. Estoy leyendo y releyendo la moción. Y no veo por ningún lado qué tiene que ver con el tema de la dedicación del rey. O sea, qué decir, pues si ahí pone moción del Grupo Municipal de AJ ante el nuevo lanzamiento del disco de Alejandro Sanz, se puede leer perfectamente eso, porque yo entiendo que esto que es el derecho a decidir, se es todos los días, no porque abdique el rey. Y en el párrafo no veo ninguna referencia a una posible república en el Estado español, y solo es, pues eso, reforma constitucional, que el resto de pueblos del Estado español tengan su libre decisión de adhesión, separación. Pero esto es hoy, es mañana, es pasado, es abdique el rey, no abdique, deje de abdicar. Esto para nosotros es todos los días. O sea, que igual no lo encuentro yo porque soy muy torpe, pero es que no le encuentro la relación. No, simplemente por eso. Y como no le encontramos la relación, nos vamos a abstener, pero no es porque estemos en contra de lo que dice, que al contrario, que lo hemos defendido hace 5 minutos, es porque no le hemos encontrado ninguna relación. Oscar, Javi, ¿has tenido usando eso? ¿Has tenido? Vale. Bueno, la relación es clara. Otra cosa es que queremos buscarla. Nosotros trabajamos desde hace más de 100 años, desde bastante después del carlismo, por cierto, en tener un Estado propio y por lo menos decidir, y que este pueblo decida, está claro. Con lo cual, la articulación que tenga el Estado español nos influye en la medida que a día de hoy estamos dentro, pero esa desde luego no es nuestra aspiración. Estar dentro, como muy bien creo que se ha visto los que estáis aquí. Pesek. Bueno, no sé si tendré tanto humor como los que me han precedido para hacer algún tipo de gracia, ¿no? Y no sé si tengo tanta gracia para ello también, por otro lado, pero bueno. Parto de algo que ha dicho Javi, que es verdad que el título poco tiene que ver con el texto. Y lo queréis ver o no, es así. Pero bueno, a lo mejor es verdad que las horas que son y temas que además no nos competen y nos pillan lejos, pues a lo mejor nos obtusan. A mí sí me preocupa que a cada moción que meten grupos o partidos, el equipo de gobierno, el PNV, actúa de acción-reacción. Y tenemos, pues, al día siguiente, pues otra
en algunas cosas, al menos en el segundo punto, parecido a la presentada por los colectivos antes citados, ¿no? Y eso creo que quien gobierna debería ser también un poco más escrupuloso a la hora de introducir ese tipo de mociones que no son ni competencias ni competentes, somos también los que aprobamos, ni poco o casi nada tiene que ver con el tema, con el ámbito local, que es lo que nos tiene que preocupar. Porque de verdad que mociones tipos tenemos todos los partidos y de todo tipo, y serían interminables los plenos si traemos todo lo que los partidos a veces nos piden o nos exigen. Bien, pero vamos a lo que decís, porque siempre es interesante decís. Decís que se inicie un proceso de reforma constitucional que, a diferencia del anterior que hablaba de proceso constituyente, nosotros, ya he dicho antes, sí creemos que los nuevos tiempos exigen una reforma constitucional, claramente. Pero no solamente es que lo exigen, es que el único partido que ya ha hecho una propuesta de reforma constitucional y que lo ha introducido en el Congreso de los Diputados ha sido el Partido Socialista. Y tenéis grupo propio en Madrid para hacerlo. Es decir, no solamente traerlo, sino también hacerlo. No solamente hechos o palabras, sino hechos. El único, ahora mismo, quien lo ha introducido es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y por qué? También lo puedo explicar. Porque, bueno, somos conscientes que desde el año 78 hay ámbitos que han sido superados claramente o bien otros ámbitos que no responden a la realidad del siglo XXI. Por eso, creemos que hay que hacer un proceso de reforma donde, efectivamente, la forma política del Estado, que en nuestro caso creemos que la estructura territorial tiene que ser claramente un federalismo, tiene que ir a debate, pero, como al principio ha dicho José María en la anterior moción, respetando los procedimientos establecidos en la Constitución. Todos sabemos las reglas del juego, todos sabemos cuál tiene que ser el procedimiento y yo creo que, además, debe proceder en los grupos que están allí un ánimo de buscar el mayor consenso posible y un consenso, además, que tenga que ser político y social. Creo que así, si es así, nos encontraremos todos en ese camino de reforma claramente constitucional que es necesaria, creemos los socialistas, ya en nuestro país. Porque, efectivamente, como he dicho antes, en esas tres crisis que creemos los socialistas que están y que son simultáneas, está la territorial. Es decir, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico está empezando a tener claramente algunos problemas de bisagras y hay que o bien lo reconstituimos o bien hacemos algo con ello. Y eso es imprescindible que lo hagamos de una forma ya inimplazable. El referéndum catalán está ahí y eso nos va a marcar a todos un antes y un después. Bueno, pues nada, sin acritud, pero yo creo que igual a la hora de argumentar las cosas y lo que deciden o presentan los demás grupos políticos, yo creo que tenemos que ser un poquito más humildes y ver cómo jugamos nosotros en otros momentos y qué presentamos o qué no dejamos que presenten los demás grupos políticos en este pleno. Entonces, bueno, pues quizás recordar que los abanderados del derecho a decidir, parece ser que son los del Grupo Socialista ahora, que llevan tanto tiempo, pues echaron para atrás una propuesta que llevó Ibarretxe en relación a todo esto también. Me parece que fue el Grupo Socialista el que le echó atrás. Pero bueno, el PP también, pero bueno, por recordar, más que nada por recordar. Y en cuanto a lo que pone aquí escrito que no concuerda quizás con el título, igual parte de razón sí que tenéis. Desde luego con el disco de Alejandro Sanz no tiene nada que ver, Ahora, con las argumentaciones que se han dicho aquí por parte del grupo que ha presentado la moción anterior y por el grupo de Bildu, Javi, ¿qué has dicho tú para defender la moción? Todas. Porque si estamos hablando de encajar en un Estado, del encaje en el Estado y el derecho a decidir, que ha sido la argumentación, estamos hablando de eso. Y esos argumentos han sido en relación con la abdicación, con lo del rey, con toda esa mandanga que está de moda ahora. O sea, que le podemos dar la vuelta. Quizás el título bueno, pues habría que, o quizás en la moción habría que haber añadido una coletilla. Vale, totalmente de acuerdo. Pero, vamos, totalmente va en relación con lo que estamos debatiendo desde la moción anterior, totalmente. Y la argumentación empleada, tanto por los que han tomado la voz, así me parece que se llamaba, por Bildu, era exactamente la misma. Y creo que no estabais hablando de Alejandro Sanz, creo. Bueno, claro, no es que... Quiero decir,
En este país se ha hecho una cadena humana, que por cierto se ha silenciado en todos los sitios, para eso no interesa que salga, pero se ha hecho una cadena humana por el derecho a decidir, y sin saber si don Juan Carlos abdicaba o no. Eso quiere decir que no, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra, que independientemente de que este buen señor abdique o no, que ojalá no abdiquen todos, pero independientemente de eso, el derecho a decidir es 365 días al año, solo quería decir eso. Y que sí estábamos de acuerdo con el texto, obviamente, es lo que hemos defendido. Alberto. Yo soy un matiz, porque hoy así está como guerrero, de verdad, no sé. Es que hace calor. Debe ser. Luego le voy a preguntar lo que ha comido, porque desde luego, en fin, no empiezas sin dirigirte a nosotros, es decir, humildes no. Yo te he dicho que en cada... Mira, no puede ser que uno vaya a la Junta de Portavoces y hablemos, incluso quedamos regular, que las mociones que aquí debatamos tengan un carácter meramente municipal, y luego a cada moción el PNV mete otra, porque no es que luego digas echamos para atrás, no, es que aquí hay moción contra moción, o a veces la misma, pero que se vea que el PNV hace... No, sí, yo prefiero que hagáis otras cosas, no moción contra moción, que en fin, sinceramente. Y luego, no sé qué más del derecho a decidir. Mira, vuestra moción habla de reforma constitucional. Y os he dicho que el Partido Socialista Obrero Español es el único que ha presentado al día de hoy en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, una propuesta para la reforma constitucional, porque creemos en un debate serio que hay cosas que están superadas o cosas que no sirven en el presente actual, y que tenéis un grupo allí de nacionalistas vascos, que también lo pueden presentar, y que además creemos que el modelo territorial, a lo mejor, claramente, hay que hacer una discusión seria, porque puede haber efectivamente otras formas políticas de Estado, pero tenemos que hacer siguiendo el procedimiento establecido y claramente con ánimo de buscar el consenso o el mayor consenso posible. No sé qué derecho a decidir, te estoy hablando de eso. ¿Qué es lo que habéis metido? Bueno, yo aseguro que no estoy nada enfadado, pero parece que molesta a unos que el Partido Nacionalista Vasco meta mociones para que las debatan. Pues no, hombre, en cualquier caso tenemos ahora un cambio, creo, podemos abordar, si queremos, si las mayorías políticas así lo quieren, un cambio en lo que es el RON, el reglamento orgánico municipal, y, hombre, pues ahí nos encontraremos. Si creemos que hay que racionalizar más el debate de distintas cuestiones, pues perfecto, lo llevamos allí y seguro que imperará el sentido común y, en cualquier caso, si no, la mayoría política. En otro orden de cosas, efectivamente, por recordar, es que lo repetido no acaba de ser del todo cierto. Ibarretxe planteó en el Congreso de los Diputados una propuesta que de facto suponía o debía posibilidad suponer una modificación de la Constitución o en cualquier caso un cambio de estatus. Propuesta que ni siquiera pudo llegar a ser votada porque los partidos estatales mayoritarios la vetaron. Simplemente, además están las imágenes, los hechos y tal. Entonces, los que de alguna manera propusimos esto hace ya tiempo, pues desde luego fue Ibarretxe en representación también de este pueblo, puesto que la mayoría en el Parlamento Vasco así fue. Lo que pasa es que algunos, que parece que quieren hablar de todo, o pretenden que se pueda hablar de todo, en ese momento no quisieron que se hablara de todo. Simplemente, pues, la articulación del Estado está ahí, el encaje de algunas nacionalidades dentro de ese Estado está ahí, y yo creo que es un tema que si el Partido Socialista lo quiere abordar con seriedad y con rigor y con visión de futuro, pues ahí nos encontraremos. Y si no, pues pasará lo que pasó con Ibarretxe, desgraciadamente. Pero lo has dicho, era tiempo. Es decir, ¿de cuánto tiempo hablamos? Es decir, todos son tiempos y posiblemente en aquel momento no se entendía que era necesario renovar el pacto constitucional. A lo mejor ahora mismo sí es necesario. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? No, claro, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto ha carecido en ese tiempo? ¿En qué crisis estamos ahora mismo? ¿En cuántas crisis? Ahí nos encontraremos. Espero que ahora realmente haya otra visión de las cosas. No pongamos el tema. Yo os digo que ahora mismo quien ya ha metido la posibilidad de plantear una reforma es el Grupo Socialista. Nada, si tenéis muy fácil, tenéis el Grupo Nacionalista, mañana llamáis. Nos podemos unir todos a plantear una reforma. Osondo. Debate que Rubalcaba lo dijo hace una semana. A ver, ¿en qué acaba eso? Venga, Aurrera, yo os animaría, si lo que estáis planteando es considerar la articulación de algunas nacionalidades en el Estado y que es la articulación del propio Estado y su forma de organizarse. Yo os animaría que siguierais adelante, seguro que nos encontramos
si realmente esa es la voluntad. Animar todos, Pero bueno, esto es... No nos tienes que animar. Es de otro ámbito. Animarnos todos. Es de otro ámbito. No, animarnos Venga. todos, no animarnos a uno, que Aurrera. partimos mal, ¿eh? Nos animamos todos, venga. Vale, venga, en la bilbilketa. Venga. Hay dos cuestiones que tenemos que tratar, entiendo, antes de acabar. Bat, datorren hilabetaren plenua, batemaina hauetan esan du gauza bera, ilaen azkenengo osteguna 31 izango zen, jaieguna, beraz, nik uste bozena maien batzarra epatuta dagoela, baina kontu izango zen, plenua, ona badagokio, aurreatzea 29-ra. Hau da, 31-an egin beharrean jaieguna dela, 29-an egitea, eta 28-an bozena maien batzarra, eta uste dut, hori esateko tokia hause dela, beraz, nik ez dakit bozkatu egin behar dan, edo... Con la venia, en realidad no hace falta votarlo, toda vez que del acuerdo que se adoptó al constituirse el ayuntamiento ya se decía que si ocurriera esta circunstancia en que la fecha señalada para el pleno fuera festivo, se adelantaba 2 días, con lo cual entiendo suficiente con que el pleno se dé por enterado del cambio de fecha de celebración del siguiente pleno ordinario, que queda señalado para el día 29 de julio. Eskerrik asko, idazkari jauna. Con la venia, efectivamente hay un tema fuera del orden del día que entiendo tendría que proponer quizás el presidente de comisión. Berdintasun batzordetik pasatu egin da, proposamen urten da, berdintasun batzordetik 28an ospatzen dela lesbiana, gai, transexual, bisexual, queer eta intersexual eguna, eta horren gainean adierazpen instituzional bat atarazan. Orduan premia bozkatu egin behar da, uste dut. Igual lehengo premia eta gero irakurri. Eta... hay que votar primero la urgencia y si queda aprobada por mayoría absoluta, entramos a fondo. Ederto, Pepek. Sí, en cuanto a la urgencia, sí. Bilduk. Ados. Ederto. De acuerdo. Sek, ejotak. Posten naz dan lokadoz egoteak, gaur. Venga, aurrea. Bai. Irakurriko du beraz. Bai. Veo caliente hoy, ¿eh? Primero la va a leer. Vale. Que sí. Sexu eskubideak askatasunean gozatzea. 1969ko ekainak 28, goizaldea. New Yorkeko Greenwich Village auzoko Stonewallen pubak lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkargune izateagatik etengabeko kontrolak jasaten zituenak, polizia sarekada bortitza pairatu eta horrek istiluak eragin zituen, bat-bateko manifestazio bortitz bilakatu zirenak. Lesbiana, gay, bisexual eta transexualen komunitatea kokoteraino zegoen irainak jasotzeaz, eta orduko ordena sozial eta politikoaren eraginez klandestinitatean bizi behar izateaz. Hala bada, egoerari ordura arte ez bezalako erantzuna eman zioten. Klandestinitatean bizitzetik zirenaz arro egotera igaro ziren. 1970ko ekainaren 28an, istiluen urteurrenarekin batera, gehi arrotasunaren aldeko lehen martxak egin zituzten New Yorken eta Los Angelesen. Urteak aurrera joan ala, beste hiri batzuetan ere antzeko martxak antolatu zituzten. Gaur egun, lesbiana, gay, transexual, bisexual, queer eta intersexu arrotasuna mundu guztian zehar ospatzen da urtero. Ekainak 28an, Stonewalleko gertakaria gogora ekarri eta komunitate horren eskubideak aldarrikatzeko. Orduanik, ugariak izan dira lesbiana, gay, transexual, bisexual, queer eta intersexualen komunitateak aurrera eraman behar izan dituen borrokak, dagozkien eskubideak aitor diezazkieten. Hala eta guztiz ere, oraindik orain munduko toki askotan ez dizkiete eskubide horiek aitortu. Urte hauetan zehar ikasi dugu identitateak, desioak eta sexu askatasunak lehen mailako aldarrikapenak izan behar dutela gizaki guztion arteko berdintasuna eta eskubide zibilak defendatzen dituzten erakundeentzat. Ikasi ere ikasi dugu hori guztia lortzeko ezinbestekoa dela sexu aniztasunean eztea eta patriarkatuaren oinarri den heterosexualitate hegemonikoarekin haustea.
Gure herrian, urte hauetan zehar, lan eta gizarte eskubideen alorrean izandako mozketek nabarmen eragin diete lesbianen, geien, transexualen eta bisexualen eskubidei. Lehenagotik prekarietatea pairatzen bazuten ere, orain areagerikoa da enpleguaren alorrean zein ondasunak eta eskubideak bereganatzerakoan jasaten duten diskriminazioa. Bereziki sektore ahulenen kasuen. Transexualak, lesbianak, gay, transexual, bisexual, queer eta intersexual, gazte, nerabe eta zaharrak edota ies gaixotasuna dutenak. Pero desde luego, quien hoy falta de la realidad eres tú, Cristina, eres tú. Me saca de... Seas amiga de Gallardón. Disculpa un momentito, Loli, ¿me permites hablar, por favor? Que ahorita has explayado y bien explayada. Se me ha ido la novia. Era obvio ayer el porqué, si además lo dije, o sea, esta declaración está muy politizada y es obvio también que la intencionalidad es que el Partido Popular no vote a favor de ella, está claro, vamos, es que a nadie se le escapa eso. Eso de que patrimonialicéis los derechos de los gays, de las mujeres, etcétera, etcétera, empieza a resultar muy cansino. Porque yo, para empezar, soy mujer. Y tengo relaciones con muchos gays y muchos están en mi partido. Y esto de patrimonializar esos derechos y de forma tan demagógica, porque mira, no sé lo que va a pasar con esta ley, pero tú sabes, Loli, perfectamente, que cuando se aprueba una ley, y ni siquiera se ha presentado. Cuando se aprueba una ley tiene que pasar por muchas y se tiene que debatir y se aportan cosas y se cambian y se vuelven a debatir y se tienen que volver a votar. Y no sé dónde habéis sacado este planteamiento porque no es el que a nosotros, que somos el partido que va a presentar esta ley, me consta que no es así. Así que fíjate tú. Por eso digo que lo que estáis diciendo aquí es mentira o es una utilización de las palabras de forma muy sesgada y muy demagógica, sin más. Y no quiero seguir debatiendo porque no tengo ganas, y ya está. Creo que tienes argumentos, que es distinto. Porque Cierto. no creo que el Partido Socialista patrimonialice nada. Lo que hemos hecho es trasladar una realidad que ahora mismo me dices, no sé, primero me has dicho que no va a pasar, cosa que me has dejado tranquila. Ahora dices que no sabes si va a pasar o no, cosa que ya empezamos a dudar. No lo hemos inventado, porque el ministro Gallardón, todo esto ha pasado por el Consejo de Ministros, ha llegado como borrador, como anteproyecto de ley. Estamos ahora que el propio Gobierno y el propio ministro anda quitando algunas cosas o introduciendo otras, y lo que hemos puesto aquí es lo que hay de momento en el borrador. Lo que vaya a producirse en el debate que se vaya a dar, no lo sé. Tiene mayoría absoluta para hacer esto y otras cosas. Con lo cual, trasladamos lo que viene aquí y trasladamos la vulneración de una serie de derechos, no solamente en las mujeres, sino también en los gays, transexuales, bisexuales y, en fin, en todos aquellos que tienen que ver con LGTB. Queer, que ya se ha puesto de moda, que también hay que incluirles. Entonces, bueno, lo hemos traído aquí porque además creemos claramente que mejoraba a la hora de reivindicar, no solamente quedarnos en lo anecdótico, lo que conocemos en los hechos históricos, sino además lo que pedimos en el siglo XXI, en el año 14. Cierto. ¿Y a Jotac? Bueno, no voy a entrar en detalles porque tampoco hace mucho calor. No, a ver, yo lo único puntualizar que las dudas en cuanto a cómo viene el texto y de dónde viene este texto y llega aquí, viene de la comisión. Se dictamina en la comisión y es el que se trae de la Comisión de Igualdad, es el que se trae aquí. Nada más. Igual de Gaos. Cierto.